Mitosis y meiosis. Reproducción celular. Casi todo organismo que está compuesto por muchas células comienza la vida como la célula única de un óvulo fertilizado. Esa única célula se divide una y otra vez hasta que finalmente se forma un embrión compuesto por trillones de células de muchos tipos diferentes. Con el tiempo, el embrión se desarrolla en un bebé, y a una edad muy temprana algunas de las células del bebé comienzan a desgastarse. De hecho, en un ser humano típico, cada segundo de cada día es testigo de la muerte de unos 50 millones de células. Por lo tanto, deben producirse constantemente nuevas células para reemplazar a las muertas, viejas y dañadas. Para que las células se reproduzcan por sí solas, ya sea en un embrión en desarrollo o en un organismo adulto de pleno crecimiento, deben seguirse algunos pasos definidos para asegurarse de que las nuevas células contendrán exactamente los mismos materiales genéticos o genes que estaban presentes en las células de origen. Y el proceso esencial implícito en la reproducción de las células es llamado mitosis. La mitosis es definida como la duplicación y división del núcleo de una célula y sus cromosomas durante la reproducción celular. Los científicos reconocen 4 distintas etapas de mitosis. La primera es profase, la segunda metafase, la tercera anafase y la cuarta telofase. Un promedio de alrededor del 6% de la duración total de la vida de la célula transcurre en estas 4 etapas de mitosis, en tanto que el otro 94% de su vida es pasado en una etapa que no está considerada como parte de la mitosis, llamada interfase, la etapa del reposo. A causa de que los eventos que ocurren en la interfase permiten que tengan lugar la mitosis, comencemos nuestro examen de la mitosis mirando atentamente las células en interfase. Esta es definida como el período del ciclo vital de una célula entre una mitosis y la siguiente, el período del crecimiento de la célula. Como puede verse en esta imagen microscópica de la raíz de una cebolla, algunas células se están dividiendo, pero los núcleos de la mayoría de las células están redondos e intactos. Estas son células en interfase. Las células humanas promedio, tales como estas que forman tejido conectivo, pasan alrededor de 19 horas en interfase y solo entre 50 a 90 minutos en mitosis y división celular. No obstante, hay considerable variación entre diferentes tipos de células con relación a qué parte de sus ciclos vitales son pasados en interfase y en mitosis. Por ejemplo, esta célula nerviosa humana muy rara vez se reproduce, en cambio puede permanecer en interfase durante 60 años. A causa de que las células nerviosas rara vez se reproducen, aún para reemplazar células muertas o dañadas, el daño en los nervios, tal como el que resulta de ataques o heridas en la médula espinal, es habitualmente muy grave. En el lado opuesto de la escala de las células nerviosas están las células cancerosas. Estas células cancerosas, coloreadas de púrpura que resaltan claramente contra un fondo de células de sangre roja, fueron tomadas de una víctima de leucemia. Las células cancerosas como estas no permanecen mucho tiempo en el estado interfase, en cambio la mitosis y la división de células continúa a ritmo acelerado. De hecho, puede pensarse en el cáncer como en células que jamás descansan, que se dividen una y otra vez sin permanecer mucho tiempo en interfase. Aunque con frecuencia se la considera como un estado de reposo entre divisiones celulares, en realidad está sucediendo mucho dentro del núcleo a través de gran parte de esta etapa del ciclo vital de la célula. Durante la interfase, el ácido desoxirribonucleico o ADN, la enorme molécula que forma los genes de la célula y que contiene todas las instrucciones para la operación de la célula, se duplica a sí misma. En la profundidad del núcleo de las células en interfase, las 2 hebras de ADN se desenroscan cuando se crean nuevas copias de ADN. Los científicos se refieren a este proceso de duplicación de ADN como copiado, porque se producen réplicas exactas del ADN. La duplicación del ADN de una célula hace posible el envío de 2 juegos completos de instrucciones biológicas a las nuevas células hijas. Durante la mitosis, el ADN se encuentra dentro de los cromosomas. Pero estos no existen realmente durante la interfase. En cambio, el ADN y la proteína forman las hebras granuladas que vemos aquí, llamadas cromatina.
La presencia de cromatina es una indicación de que una célula está en interfase, porque solamente con el comienzo de la mitosis, la cromatina se moldea a sí misma en la forma nítida de los cromosomas vistos aquí. Los científicos todavía no comprenden los papeles exactos que los cromosomas juegan dentro de la célula, pero parece probable que estos sean la mejor manera de empacar el ADN y consecuentemente los genes para su envío a las nuevas células en formación. Los cromosomas vistos aquí, tomados de la glándula salival de una mosca de la fruta, brindan un material conveniente para el estudio científico porque son 10 veces más largos y 100 veces más gruesos que los cromosomas normales. Trabajando con estas células, los científicos han descubierto que las bandas oscuras y claras que vemos aquí son las ubicaciones reales de los genes sobre los cromosomas. Sus estudios mostraron también que cuando un gen especial sobre uno de estos cromosomas se vuelve activo, el punto sobre el cromosoma donde está ubicado ese gen toma un extraño aspecto hinchado. Durante la mitosis, el aspecto, el movimiento, la separación y desaparición de cromosomas son de importancia crítica para el proceso reproductivo de la célula. De hecho, reconociendo lo que está sucediendo a los cromosomas, podemos identificar cada una de las 4 etapas de la mitosis. Sigamos ahora los eventos dentro de una célula cuando ésta comienza a sufrir el intrincado proceso de mitosis.